Sin la luz, te vas. Sin luz dijimos acá. Ah, dice la luz así. Bueno, hoy vamos a empezar una enseñanza que nos va a llevar un tiempo bastante largo. Porque no creo que todos quieran pasar la noche acá siguiendo estudiando la palabra, entonces bueno, en algún momento cortamos. Y vamos a hablar de la carta magna de la Biblia. ¿Cuál es la carta magna de la Biblia? ¿Ah? La ley sería del Antiguo Testamento, pero ya que entro en el plano de la ley, la carta magna del cristianismo es Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. El sermón del monte, o como decía mi amigo François, que era francés, decía el sermonte del monte, porque no le salía. Pero bueno, sea como en castellano o en francés, vamos a hablar un poco del sermón del monte. Así que vamos buscando en la Biblia, Mateo 5. Ya se van a dar cuenta por qué le dije que nos va a llevar un tiempo bastante largo. Porque no sé si hoy vamos a llegar hasta el Mateo 5.5. Si llegamos hasta el 5.5 hicimos un montonazo. Si no, llegaremos hasta donde llegaremos. Pero lo importante es que cada paso que hagamos y que vayamos aprendiendo, lo vayamos poniendo por obra. Porque si no vamos a tener mucha teología en la cabeza, pero de repente no la podemos poner en práctica. Porque si no, terminamos en el círculo religioso de que enseñamos siempre que tenemos que llegar a través de Jesucristo, llegamos a la presencia de Dios y siempre, domingo tras domingo, vamos a lo mismo. Y después cuando uno dice un cristiano tiene que vivir diferente al mundo, una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida tiene que vivir de una manera distinta, no lo sabemos hacer, porque por ahí nos enseñó la parte práctica. Y Mateo 5, 6 y 7 tenemos la parte práctica de cómo vivir como un verdadero hijo de Dios. Entonces, ¿todos tienen Mateo 5? Bien. Yo voy a leer del 1 al 12. 5, 1 al 12. Y después vamos a empezar. Dice el 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca le enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los impíos de corazón, porque ellos, los limpios, no los impíos, no, los impíos no. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No es que quiera poner fe negativa, pero hoy no vamos a terminar este sector que es la bienaventuranza. Hoy vamos a ver una parte, vamos a empezar a ver una parte, ¿no? Ya estamos en Mateo 5, vamos a buscar el 17 para empezar a relacionar. Mateo 5, 17 dice: No penséis que he venido para abrogar la ley. Es Jesús el que está hablando. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bien. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Porque la iglesia evangélica principalmente enseña mucho de como que el Antiguo Testamento lo ponemos abajo de una mesa y eso no sirve, y a partir de Jesús
todo lo que se enseña de Jesús en adelante sí sirve. Pero eso sería sacar de contexto toda la Biblia. Porque los que fueron a la unidad, ¿se acuerdan? La unidad que fue hace, ¿cuánto? ¿15 días? Horacio hizo una pregunta. La pregunta fue, ¿qué enseñaba Jesús? ¿Qué enseñaba Jesús? Y bueno, uno contestaba, no me acuerdo cuál contestación, uno decía arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, otros decían que Jesús enseñaba tener paz, otros decían que Jesús enseñaba a ser discípulos, que Jesús enseñaba, bueno, un montón de respuestas hubo y ninguno daba la correcta. ¿Y la correcta cuál es? La más simple de todas. ¿Qué enseñaba Jesús? No, la Torá. Sí, enseñaba la Biblia, el Antiguo Testamento nuestro. Eso era lo que enseñaba Jesús. Entonces, si Jesús enseñaba eso, ¿cómo vamos a desechar lo que Jesús enseñaba? Si las enseñanzas de Jesús están en base de la ley. ¿Pero qué pasó? Los fariseos le agregaron un montón de cosas a la ley y la interpretaban de una manera en donde ponían muchas cargas sobre las personas y haciéndole creer a las personas, y aún creyéndose ellos mismos también, de que uno iba a ser salvo por las obras, por la justicia de las obras. O sea que por mis esfuerzos que yo pueda cumplir la ley, yo iba a ser salvo o no. Cuando Jesús dice, yo he venido a cumplirla, no es que solamente dice que yo voy a cumplir todos los puntos de la ley. Los puntos de la ley, hay 365 puntos en negativo que dicen no haga esto, no haga lo otro, no haga. Y hay 285 que son positivos, que dicen hace esto, hace lo otro, hace... ¿Bien? Toda esa ley, cuando Jesús dice que la viene a cumplir, no viene a decir solamente que Él la cumplió a esa ley. De hecho, desde que nació hasta que subió a los cielos. Sino que el hecho de decir he cumplido significa darle la buena interpretación. A ver, ¿qué es lo que es esto? Cuando iban a la sinagoga, estábamos todos así, hagan de cuenta que esta es una sinagoga, y en un momento alguno se levantaba. Entonces había, qué sé yo me imaginé siempre que era un jarrón grandote, y que sacaban un rollo. Entonces levantaban el rollo, venía, qué sé yo, hagan de cuenta que soy yo, leía el rollo, versículo por versículo, terminaba de leer y expresaba la interpretación de lo que había leído. ¿Bien? Y había un grupo de ancianos. Bueno, acá están todos los viejos, entonces todo esto van a ser los ancianos. Menos mi suegra, desde acá para acá. Entonces estaba el grupo de ancianos. Cuando yo terminaba de predicar, los ancianos decían, ¿ha cumplido la Torá o no ha cumplido la Torá? Problema era cuando decían no cumplido la Torá. Porque cuando no cumplía la Torá se agarraban prácticamente a matarse. Y de hecho que a Jesús en un momento hasta lo quisieron tirar de un barranco, ¿no? Entonces, fíjense hasta qué punto eran tan celosos de la letra que cuando Jesús dice, he venido a cumplirla, lo que significa es, vine a darle la buena interpretación. Vino a darle la interpretación correcta, porque se habían desviado. Se habían desviado. Es más, habían puesto tantas cargas a la ley que Dios había escrito y que la había traspasado por Moisés, que nadie la podía cumplir. Ni aun ellos, ni aun los que la cargaban a la ley, la podían cumplir. Menos las otras personas. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bueno. Cuando uno es un mensajero de Cristo, debe entender, primeramente, la naturaleza del reino de Dios. Si yo digo que soy hijo de Dios y estoy en el reino de Dios, por naturaleza tengo que conocer los principios de ese reino.
tengo que identificarme solamente con mi forma de vivir, de cómo es ese reino. Entonces, si nosotros somos mensajeros de Dios, nosotros tenemos que tener la naturaleza del reino de Dios. Ahora, la naturaleza del reino de Dios no viene por la parte superficial y por esfuerzos propiamente físicos. Del hecho de decir, no, yo no puedo fumar. Y entonces agarro y digo, ay, pero veo un cigarrillo, ay, no puedo fumar, no puedo fumar. Entonces es un esfuerzo físico que estoy haciendo, o mental, como lo quieran llamar, de no hacer algo al cual no corresponde que lo haga en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo es? Lo tengo que hacer por naturaleza. Porque esté el cigarrillo ahí o no, no me tienen que mover un pelo. Y así, como cualquier de las otras cosas que no se tienen que hacer y las que sí se tienen que hacer. ¿Bien? Eso se habla de lo que es hacer las cosas por naturaleza, que ojo, no tiene que ser por esfuerzo físico, sino que tiene que ser que podamos cumplir esas cosas en el plano sobrenatural, en donde el Espíritu Santo obre en nosotros para que no actuemos de esa manera incorrecta y que podamos actuar de una manera correcta como a Dios realmente le agrada. ¿Cómo se hace? Bien, llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo y una decisión para dejar de hacer lo que sé que está mal. A ver, alguno cualquiera, sin tener que leer la Biblia, sabemos que hay cosas que no están bien hacerlas y hay cosas que sí están bien hacerlas. ¿Por qué no las hacemos? Porque no hay una decisión y porque no hay un pedido de ayuda a Dios de que seamos llenos del Espíritu Santo para que realmente nos convenzamos de las cosas que están mal, dejarlas de hacerlas, desecharlas y comenzar a vivir un nuevo plano. Es impresionante cómo Jesús, cuando caminaba en cualquier lado, la gente lo seguía y lo buscaba. ¿Por qué lo buscaba? Por dos cosas, pero hay una que era muy importante. La gente buscaba milagros. ¿Quién no busca un milagro? Todos hemos buscado milagros. Aún seguimos buscando los milagros. Entonces yo quiero saber una cosa. Si la gente iba y buscaba milagro de Jesús, y Jesús le concedía el milagro, y el mayor milagro, ¿cuál puede ser el de una persona? Cambiar su vida, ser salvo. El mayor milagro que una persona puede tener es transformar su vida, nacer de nuevo. Lo que Nicodemo no entendía de cómo una persona vieja podía nacer de nuevo. Entonces, para nacer de nuevo es un milagro. Es un milagro que de repente a ciertas edades, yo como los 28 años por ahí, de repente decir, no, tengo que vivir de otra manera. Y poder cambiarla y poder transformarla es un milagro. No se puede hacer naturalmente. Yo he trabajado en un lugar en donde era un psiquiátrico y trabajé por varios años y a través de la medicina gente podía dejar adicción, gente podía cambiar su nivel de vida y su estilo de vida. Pero eran cíclicos. Pasaba cierto tiempo y volvían a caer. Ahora, cuando Dios obra sobrenaturalmente en las personas, uno cambia y cambia para siempre. Y no es cíclico. Cuando realmente hay un cambio verdadero que es sobrenatural y por el Espíritu Santo y no por nosotros ni por nuestras fuerzas. Porque por nuestras fuerzas vamos a llegar hasta cierto grado y va a llegar un momento que nos agarró medio débil y otra vez caímos al mismo pozo. Tropezamos con la misma piedra. ¿Bien? Vamos hasta ahí. Bien. Entonces, empezar una nueva vida en el reino de Dios significa cambios de conductas. Tiene que haber cambio de conductas. Si no hay cambio de conductas, preocupémonos. Si alguien no te dice, che, pero vos antes eras así y ahora sos así, preocúpense. Porque realmente si Dios cruza por nuestra vida, si Jesús cruza en nuestra vida, tiene que haber un milagro. Y el milagro es el cambio de vida. Es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo que con los dos y quedarme afuera. ¿Bien? Entonces, ¿qué es preferible? ¿Tener los dos ojos? ¿Tener el milagro físico o tener el milagro espiritual del cambio de vida para poder entrar en el reino de Dios? El mejor milagro es poder cambiar nuestros hábitos
para poder vivir conforme y agradablemente para los ojos de Dios. Eso es lo principal. Porque si cuando nosotros pasábamos, nosotros en nuestra casa siempre discutíamos, y los vecinos cuando pasaban por la vereda tenían que andar esquivando los platos que nos tirábamos. Vos esquivaste uno, mira. ¿Qué van a decir? Antes eran así, ahora empezaron a ir a la iglesia esto. Y mira, los platos siguen volando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Hay que comprar más platos? No, eso era allá en tu casa. No, es un ejemplo, ¿no? No, ahora compramos todo de plástico para que no pase nada. ¿Qué va a decir la gente? Para ir y gastar un tiempo de estar en una iglesia en donde de repente sigo viviendo igual, para eso me quedo en mi casa viendo una película, qué sé yo, comiendo unos bizcochitos, haciendo algo, y ya está. Porque si no cambia tu estilo de vida, de nada sirve todo esto. Si no cambia tu estilo de vida, de nada sirve todo esto. Es mejor quedarte en tu casa haciendo nada o haciendo lo que quiera antes que venir y estar esperando que pase el tiempo para después volver a tu casa y seguir una vida normal y habitual. Cuando Jesús enseñaba no solamente con palabras, sino con el ejemplo. Entonces es muy simple esto también, que cuando uno enseña, primero lo tiene que haber aprendido y primero lo tiene que haber aplicado. Porque el conocimiento en la cabeza sola sirve para la facultad, no sirve para la parte práctica. El que ha estudiado, el que es profesional y ha estudiado alguna carrera, sabe que del 100% que estudió, en la carrera le va a servir el 50% en la parte práctica. Porque la parte práctica es distinta por ahí a la realidad de lo que uno estuvo estudiando. En el plano de la Biblia, de nada te sirve tener todo en la cabeza y no usarla. Lo que vos recibís realmente como palabra de Dios, lo importante es ponerla en práctica. Porque el ponerla en práctica va a generar ese cambio de hábito en nuestra vida. Muchos buscan la felicidad de formas inapropiadas. No me voy a referir a que uno busca la felicidad cuando la busca en el mundo, en el aturdimiento, en los vicios, en la droga, en la diversión, en el sexo, en las mujeres. Hay mucha gente que busca la felicidad de esa manera. Pero la felicidad que enseñó Jesús es distinta. La felicidad que enseña Jesús no va de acuerdo a las circunstancias y a las emociones que podemos tener día a día. Entonces, si el día está soleado y mi mujer me trajo el desayuno en la cama, soy feliz. Ahora, si el día está nublado y mi mujer no me trajo el desayuno en la cama, entonces no es un día feliz. No podés depender de las emociones. Me estoy refiriendo a cosas simples. Pero no podemos hacer que los agentes externos marquen el rumbo de nuestra felicidad. La felicidad es primeramente interna, que se expresa después en lo externo. Entonces, ¿cómo podía decir Jesús que él era feliz o estaba bien cuando lo estaban crucificando? O lo estaban persiguiendo. ¿Cómo podía decir el apóstol Pablo, gloria a Dios y le doy alabanza a Dios y estoy feliz por servir a Dios, cuando estaba bajo 6 metros de tierra entre las cucarachas y las ratas, caminándole por la cabeza y con un cepo en el pie? ¿Cómo podemos decir que esas personas eran felices? Es sobrenaturalmente que eran felices, porque había una abundancia del Espíritu Santo en sus corazones y una decisión de querer ser feliz, y por eso eran felices, porque estaban sirviendo a Dios, porque estaban haciendo la voluntad de Dios, y eso le producía felicidad. Entonces, cuando uno hace la voluntad de Dios, te produce felicidad. Y esa es la felicidad que enseña Jesús. Entonces, ¿de quién depende la felicidad? Si es de acuerdo a lo que yo haga
bajo la voluntad de Dios o no. Depende de los factores, de los agentes externos, no. La felicidad depende de los agentes internos, de yo mismo. Si yo decido llenarme del Espíritu Santo, pedirle llenarme del Espíritu Santo y poder caminar en obediencia. Si yo camino en obediencia, aparte que las cosas me van a salir bien, voy a ser feliz. Porque me voy a sentir feliz porque le estoy agradando a Dios. Esa es la felicidad que enseña Jesús, distinta a la que hoy nos puede ofrecer la televisión y todas las cosas, ¿no? Ahora, cuando una persona experimenta el poder de la gracia, ella no sale de un estado de tristeza hacia uno de alegría, en un chasquido de dedo. No, pasa por un proceso. Si alguien viene afligido y viene cualquiera y le ora, el apóstol Santiago, viene el apóstol Santiago, tiene cara de apóstol, por eso. En cambio Franco tiene cara de papa, ¿ves? Entonces cualquiera que venga y te ore, y vos venís todo triste, te va a orar. Y vos sabés que en el momento te vas a sentir bien, porque vas a decir, qué bueno, qué poderosa esa oración, qué unción que tienen estos chicos. Pero el otro día, cuando tu problema no lo solucionaste, va a volver esa aflicción. Entonces, pasó por un estado emocional del momento. Ah, claro, si fue la del Santiago, oró mal. Pero va a ser un estado emocional del momento. Vamos a superar ese momento, pero el problema va a continuar. No se te solucionó el problema. Por ahí milagrosamente se puede haber solucionado, pero no son las más, son las menos esas. La mayoría de las veces es todo por un proceso. Y Jesús enseñaba, se tomó 3 años para enseñarle a 12 discípulos cómo cambiar sus vidas. No las cambió y era Jesús, el Hijo de Dios. No se las cambió con ponerle la mano en la cabeza y que se caiga. Así no lo cambió la vida así. ¿Cómo le cambió la vida a esas personas? 3 años al lado, enseñándole y enseñándole y enseñándole y enseñándole. Y me imagino los dolores de cabeza que debe haber tenido Jesús de vez en cuando, de acuerdo a las cosas que hacían los discípulos. Más de una vez los tuvo que reprender. Más de una vez los tuvo que retar. Entonces quiere decir que la sufrió también al lado. Entonces, ¿cómo esas personas que estaban al lado de Jesús no se le cambió la vida milagrosamente? Lo que pasa es que hoy la cultura norteamericana, y que la heredamos nosotros, la cultura microondas, que queremos todo ya, todo en el momento. Quiero encontrar una novia, ya. Mañana ya es tarde, tiene que ser hoy. Quiero, quiero un trabajo, hoy, ya. Si no es ya no es de Dios. Dios no me está escuchando porque no me lo dio ya. Esa es la cultura que tenemos hoy. Es una cultura sprayet, ¿no? Llame ya. Uy, disculpen la audiencia de la grabación. Son incircuncisos. La cultura que enseña Jesús es por proceso, es por enseñanza. Si no, caemos en la política. Uy, acá me metí en un terreno peor. La política, ¿qué te enseña? ¿Qué me importa la educación de la gente? Yo doy. Después no me importa si son unos brutos. Yo mientras le doy. Tomen todo. Hacemos un clientelismo político. ¿Para qué? Mira Pérez Barón y se ríe ahí. ¿Para qué? Para que me voten. Y el futuro de esas personas no me interesan. Porque me interesa a mí hoy ganar. Jesús no era así. Jesús la tenía mucho más clara. Sabía que a través de la educación las vidas se cambian. ¿Qué mejor? Enseñando la palabra de Dios. Enseñando la palabra de Dios, la gente cambia. Cuando la palabra de Dios
entra en su cabeza y llega a su corazón, están convencidos de lo que han escuchado y cambian su vida. Bien. Efesios 4:22. Cuando hablamos de esto, hay textos bíblicos que nos enseñan que a través del cambio de mentalidad es que podemos cambiar nuestra vida. Por ejemplo, vamos a leer el de Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Dice así? Bien, ¿y qué más dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, ¿qué tenemos que cambiar? La mentalidad. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A ver, vamos de vuelta. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo vivía de una manera y tengo que dejar de vivir de esa manera. Tengo que cambiarla. Tengo que cambiar la forma en que viví. Si yo, cada uno de ustedes después llegue a su casa y haga un balance y recuerde qué hacía antes de conocer a Dios y después escríbalo. Y escriba las cosas que hace ahora. Y si tiene coincidencias, es porque estamos mal. Si hay coincidencia, es porque estamos mal. Si no hay coincidencia, vamos para adelante que está todo bien. Pero que sea realmente, no nos engañemos entre nosotros mismos. Cada uno le va a servir para sí mismo eso. Es un trabajo práctico para que cada uno se analice, se autoanalice. Entonces, si hay coincidencias, yo antes hacía esto y ahora la sigo haciendo. Una coincidencia. Acá hay algo que anda mal. A ver, en la otra. Esta sí la hacía y ahora, también la sigo haciendo. Seguimos mal. Si empezamos a ver eso, nos vamos a dar cuenta en qué grado hemos avanzado y cuánto nos falta avanzar. Ahora dice, despojado del viejo hombre, según conforme a los deseos engañosos. Y hay una particularidad de decir, ¿cómo? ¿Cómo me despojo el viejo hombre? Haciendo un cambio de pensamientos. Entonces, renovando el espíritu de nuestra mente. O sea, tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Cómo nos llenamos de información en nuestra mente? Y a través de los oídos, a través de los ojos, a través de los sentidos, es la forma en donde vamos grabando archivos en nuestra mente. Que sé yo, hay mentes que tendrán 1 tera, otras tendrán 2 gigas. Pero bueno, todos algo de memoria debemos tener. Aunque sea la inconsciente, ¿viste? Ni siquiera la consciente, sino que sea la inconsciente. Pero algo de memoria tenemos. Y esa memoria hay que cambiarla. ¿Cómo la cambiamos? No la podemos vaciar. Entonces tenemos que meterle un archivo nuevo para que el archivo viejo se empuje y se vaya a la papelera. A la papelera, sí, hay algunos que no entienden nada de lo que estoy diciendo, pero es tirarla hacia afuera y sacarla de la mente. Pero para poder sacar cosas de nuestra mente tenemos que agregar cosas nuevas. Dice también la palabra en Filipenses 4:8, hay una técnica de reemplazo de pensamientos. ¿Cuál es la técnica de reemplazo de pensamiento? Acá la tenemos. En la Biblia está todo. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjense que ni siquiera dice haced, dice pensad. Porque nuestro hacer es posterior a lo que pensamos.
Si no, seríamos animales. Los animales no piensan. Aunque algunos pueden ser de los derechos del animal y me pueden decir, no, que sí, bueno, yo le voy a decir, los animales no piensan, actúan por instinto. Actúan por instinto. Algunos pueden tener un poquito de memoria de cosas, pero es por instinto. Acción y reacción hacen. Nosotros no somos así. Dios nos hizo con algo más, para que no actuemos por instinto, sino que actuemos por pensamiento. Nos dio la razón. Entonces, si tenemos razón, es que cada cosa que hacemos, pensamos. Entonces, la palabra es clara cuando dice, en esto pensad, porque si nosotros pensamos en estas cosas, ¿qué va a salir después en nuestro acto? Cosas buenas. Vamos a la parte práctica. Acá que tenemos una vez al año, el rally. ¿No tenemos el rally? ¿Qué viene a hacer toda la gente? Nosotros vemos el tráfico hoy como lo vemos. Lo vemos normal, tranquilo. Cuando viene el rally, ¿qué pasa? Todos son corredores. ¿Por qué? Porque están pensando en el rally. Entonces te llenan de publicidades, te meten adrenalina con las propagandas y las cosas. Entonces todos salen, ¿cómo? Son todos corredores. Yo soy Nicky Beason, cante. Todos son corredores. Todos quieren correr. ¿Por qué pasa eso? Viene el mundial. Son todos directores técnicos. Porque como somos malos jugando al fútbol, entonces somos directores técnicos. Si no, estaríamos ahí en el mundial. Entonces, viene el mundial y todos piensan, se ponen el chip del mundial. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué hablamos? Te vas a cualquier lugar y ¿de qué están hablando? Y están hablando de eso, del fútbol. Pasó el mundial y ya después son pocos los que hablan del fútbol, son los que permanentemente están en eso. Entonces, si nosotros ponemos en nuestra cabeza los buenos pensamientos, como dice acá la palabra, ¿no? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que dé buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Si nosotros cargamos esos pensamientos en nuestra cabeza, nuestro actuar va a ser de acorde a lo que hemos cargado en nuestro archivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reprogramar la mente. ¿Cómo reprogramamos la mente? A través de la enseñanza de Jesús. Si nosotros podemos incorporar la enseñanza de Jesús en nuestra cabeza, vamos a hacer que bajen al corazón con nuestra actitud de querer hacerlo, porque uno se puede resistir también. Aprendí la enseñanza, pero no me convence, no, Nico es más charlatán, por algún lado le está diciendo lo contrario, pero es porque no la quiero aceptar. Yo puedo mentir, Miguel puede mentir, el Iván puede mentir, pero la palabra de Dios no miente. Y la palabra de Dios cuando dice algo, es así. No le vamos a discutir, porque si no es ponerse a discutir con Dios. Y eso sí es peligroso. Discutir entre nosotros no es peligroso. Porque de última va a ganar uno, va a ganar el otro y ya está. Y se terminó la discusión y cada uno en su casa. Pero ponerte a discutir con Dios, yo no me gustaría estar en los zapatos de quien discuta con Dios. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Algunos piensan que la felicidad depende, ¿no? De que si pude generar más dinero, si tengo un mejor trabajo, si se va a vivir lejos mi suegra. No, mentira. De alguna forma buscan encontrar que sobre un hecho llegue la felicidad. Así no va a ser la felicidad. Uno piensa que la felicidad es el día que me case voy a ser feliz. Y realmente el día que te cases empezás un camino hacia la felicidad con tu pareja. Pero no significa que ese día va a ser feliz. Porque si hoy me dicen a mí, particularmente, con mi esposa, me van a decir, ¿cuándo era feliz? ¿El día que te casaste o hoy? No, yo te voy a decir que hoy soy mucho más feliz que el día que me casé. Te voy a decir que la amo mucho más que el día que me casé. Pero, Pero claro, a medida que uno va pasando el tiempo, va construyendo esa felicidad. Pero el tema es que la televisión, o Disney, le vamos a echar la culpa a Disney, nos enseñó
Sí, Disney, sí, le vamos a echar la culpa a Disney. ¿Qué nos enseña Disney en todas las películas? Nos enseña que uno va, sufre por conquistar a la chica, esto, lo otro, y cuando llega el día de la felicidad, el día que se casan, y ahí termina la película. Todas las películas terminan iguales. Y te muestran que como que el casamiento es el día cumbre de la felicidad. Y realmente es el día que empieza un camino en donde hay que remarla y hay que trabajarla si realmente quieres ser feliz. Entonces, nos distorsionan en la cabeza lo que es la felicidad. Cuando Jesús solamente dice, si vos haces la voluntad de tu Padre, ya va a ver que este es el camino correcto, esta es la interpretación de la Torah, esta es la interpretación de la Biblia, que si vos cumplís todo esto, no con tus fuerzas, sino con el Espíritu Santo dentro tuyo, y vos ayudando a eso, vas a ser feliz. ¿Amén? Bueno, ¿vamos a empezar? Y sí, vamos con el 5.1. Por más que hagan esas caras. 5.1, Mateo 5.1. Ahí tenés, mirá. Dichoso y feliz significa la Torah. Porque la Torah es el camino que Dios le dejó al pueblo de Israel, a su pueblo, para que puedan ser felices, no para molestarles en su vida. De nada va a ser feliz Dios molestándonos a nosotros, diciendo, toma, te pongo todas estas leyes para molestarte. Y se va a estar riendo. No, todo lo contrario, así no actúa Dios. Dios actuó diciendo, no, mira, toma, te doy todo esto, porque con esto vas a ser feliz. Eso es lo que hizo Dios. No nos quiso perjudicar. Al revés, todo lo contrario, nos quiere ayudar a encontrar la felicidad que nosotros la hemos buscado por todos lados y nunca le hemos podido encontrar a la verdadera felicidad lejos de Dios. Así es así. En la mano de cada uno de nosotros está la bendición y la maldición. La bendición y la maldición está en nuestras manos. ¿Saben dónde está? Está en la palabra. Si seguimos los mandamientos de Dios, está la bendición. Si no la seguimos, está la maldición. ¿Dios te va a maldecir? No, Dios no te va a maldecir. La maldición es que te alejas de Dios. Esa es la maldición. Si no tomemos como que Dios es maldito y no va a maldecir. No, al revés, todo lo contrario. Dios es bueno, es misericordioso. Y lo que más quiere es que nosotros continuemos en sus caminos. Es como cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos, hijo, hace esto, que de esta forma te va a ir bien. Pero tu hijo te desobedece, entonces después viene golpeado, viene todo. Bueno, ¿por qué le pasó? Porque desobedeció. Si uno es más grande, uno conoce. Entonces por eso le dice las cosas. Pero bueno, cuando uno está en una edad en que es rebelde, que dice todo lo contrario, tengo un montón de cosas para decirle a mi viejo y que lo he reconocido y he tenido la oportunidad de decírselo en vida. De decirle la verdad, si te hubiera hecho caso en esto o en otra cosa, me hubiera ido de una manera. Pero por cabeza dura, uno no le hizo caso, dijo, no, ¿qué saben? Entonces uno se golpeó. Con Dios pasa exactamente lo mismo. ¿No? Con Dios pasa exactamente lo mismo. Dios nos marca un camino y a veces decimos, no, pero Dios es muy viejo las cosas que enseñó. Pero yo le aseguro que la felicidad está en la obediencia a Dios. Bien, ¿vamos con el 5.1? Bien. 1 y 2, como para que lo hagamos más rápido. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Y abriendo su boca le enseñaba diciendo, y ahí nos frenamos. ¿Hacia quién estaba dirigido el mensaje? Hacia los discípulos. ¿Quiénes estaban alrededor? Aparte de los discípulos, una multitud muy grande. Que lo mismo, lo querían seguir, porque querían aprender de lo que Jesús
enseñaba. Pasaba días enseñando y la gente lo seguía. Y no le importaba si no tenían para comer, lo seguían. Era tan fuerte la enseñanza de Jesús que la gente lo seguía. Bien, veamos qué ocurre en el corazón de Jesús cada vez que mira y ve a la multitud. Hay algo que pasa en el corazón de Jesús cuando ve las multitudes que lo seguían. Muy distinto a cualquier showman que cuando le ve la multitud hay adrenalina y se siente un semidios o un todopoderoso. Jesús tenía otro sentimiento de cuando lo seguían las multitudes a él. Veamos Mateo 14, 14. Dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud, ¿y qué tuvo? Compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, tengo algo para dar, lo doy, dijo Jesús. Tengo algo para dar, hay gente enferma, yo tengo para darle sanidad, yo se la doy. No mezquinaba nada Jesús. Él tenía compasión de la gente necesitada y él daba lo que estaba en sus manos. Veamos otro, Mateo 15, 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Tenía compasión Jesús. Había un corazón que se movilizaba en Jesús. ¿Ese corazón también lo tenemos nosotros? Porque Jesús tenía ese sentimiento. Veamos otro texto más. Marcos 6:34. Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo Jesús? Comenzó a enseñarle muchas cosas. ¿Vieron que Jesús no hizo de ponerse a orar o hacerlos saltar? No hizo nada de eso. Se puso a enseñarle, porque a través de la enseñanza se vienen los cambios de vida. A través de la enseñanza uno puede cambiar su vida. ¿Cierto? Sin enseñanza ninguno puede ser médico. Si uno no va a la facultad de medicina no puede ser médico. Si no va a la facultad de abogacía, mejor así somos salvos, pero no vamos a ser abogados. Pero es así, ¿no? Jesús, cuando sube al monte, dice que habían venido los discípulos a él. Qué interesante eso, ¿no? Porque la religión te enseña que Jesús te anda buscando, y como Jesús tiene poder y algún día me va a encontrar antes que me muera, entonces sigo viviendo como quiero. Sin embargo, acá la palabra dice lo contrario. La palabra no dice que Jesús lo ha andado buscando. La única palabra donde dice que busca es cuando dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. De ahí en más, no hay palabra donde dice que Jesús anda buscando o Dios anda buscando los pecadores. No, Dios quiere que todos sean salvos. Pero dice que no anda buscando a nadie. Pero acá dice algo. Dice que los discípulos vinieron a Él. El que quiere ser discípulo, el que quiere aprender de Jesús, de sus enseñanzas, el que quiere ser un alumno, el que quiere ser ese aprendiz de Jesús, va a buscar de Él. ¿Va a buscar de qué? De sus enseñanzas. Va a buscar de sus palabras, de relacionarse, porque a través de la relación es donde yo voy a conocer. ¿Cómo me relaciono? A través de la palabra, lo que todos tienen en sus manos. A través de la Biblia es que vamos a poder conocer esas enseñanzas que Jesús nos dejó para que aprendamos a vivir. Para que aprendamos a vivir de una manera distinta. Busquemos Lucas 6:40. Lucas 6:40. Dice,
el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, podemos llegar a ser como Jesús, siendo perfeccionado, pero no vamos a ser nunca más que Jesús. Él es nuestro maestro. Ahora, ¿cómo voy a aprender para poder ser perfeccionado? Tengo que estar en contacto con su palabra. Tengo que estar en contacto con sus enseñanzas. Si no, ¿cómo va a ser mi maestro? Si mi maestro es Jesús, ¿dónde me enseña? En su palabra. Tenemos todas las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero son la interpretación del Antiguo Testamento. O sea, quiere decir que todas las enseñanzas de Jesús se basan en toda la palabra de Dios, que desde Génesis hasta Apocalipsis. Bien, ahora para ser perfeccionado, uno debe pagar un precio. Aquel mangazo, no, nadie tiene que pagar nada. Pero así van a tener que pagar un precio en sus vidas con Dios. ¿Un precio de qué? De abnegarse. Un precio de tener que abnegarse a sí mismo. De negarse en muchas situaciones para poder ser obediente y continuar el camino de Dios. Veamos Lucas 14, 33. A ver qué dice Jesús con relación a los discípulos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Upa, ¿qué tenemos que salir a vender todas las cosas? No. El que no renuncia a su propia vida, es decir, que nada es mío, sino que todo es de Dios, aún mi tiempo, aún mi familia, y si en alguna ocasión tengo que dejar esas cosas por Dios, lo tengo que hacer. No, pero ¿qué me voy a poner a adorar si está justo la novela de no sé qué cosa, de Floricienta? Ya pasó, no está más. Bueno. De Violeta. Y resulta que por ese motivo, hoy no oré, ni adoré, ni leí la palabra. Y mañana por otro motivo, y pasado por otro, y pasado por otro. ¿Qué orden de prioridades está querer ser discípulo del Maestro? Ninguno. No hay un orden de prioridades correspondiente al que Dios quiere. No es que no podemos ver Floricienta. ¿Quieren ver Floricienta? Vean Floricienta. Pero cada cosa en su lugar. Primero lo primero, segundo lo segundo. Entonces, si Dios está en primer lugar, si yo quiero ser discípulo de Jesús, Jesús dice, el que no renuncia a todo lo que posee, y la renuncia en donde está, en el corazón y en la mente, de decidir, no, yo quiero seguir y voy a poner todo mi empeño en poder continuar con la enseñanza. El domingo que viene va a estar la mitad, pero bueno, vamos a ir para adelante, vamos a ir enseñando. Vamos a ir enseñando. Mateo 21:6. ¿Por qué le traigo en relación este texto? Porque para aprender somos todos de ahí. Todos queremos aprender. Pero después, para ponerlo en práctica, empezamos a poner las excusas. ¿No es cierto? Entonces, la palabra nos enseña que tenemos que hacer esto. Pero no es el tiempo, no es lo otro, qué sé yo. Empezamos a poner todas las excusas que querramos. Está bien, entre nosotros, excusémonos. Pero en algún momento vamos a tener que rendir cuenta a Dios de todas las cosas. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a Dios? ¿Cómo van a ser nuestras excusas delante de Dios? Porque fíjense lo que dice el pasaje acá en Mateo 21:6. Dice, y los discípulos fueron e hicieron como qué, como Jesús le mandó. Entonces sus discípulos
no se negaron a hacer lo que Jesús le había enseñado. Le había enseñado que tenían que ir para allá. ¿Y qué le dijo? Vayan para allá. ¿Y qué hicieron los discípulos? Vamos para allá. Porque si Dios es mi rey y el reino de Dios se maneja de esa manera, es una monarquía. No es una democracia. Es una monarquía. Dios es el rey. Y de ahí en más somos todos súbditos. Somos todos esclavos. Entonces nos manda Dios para un lado y tenemos que obedecerle. Así hacían los discípulos. Obedecían. Segundo Timoteo 3:16 y 17. Segundo Timoteo 3:16. Segundo Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Está bien? No nos cabe duda. La escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Y útil para enseñar. O sea, no solamente que nos tenemos que quedar con lo que hemos aprendido, sino que sirve también para que aún enseñemos. ¿Para qué más? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De que el hombre de Dios sea ¿qué? ¿Sea infeliz? No, que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué nos sirve la escritura? Para poder ser esas personas que Dios quiere que seamos. Esas personas que seamos listas para hacer buenas obras. En esa persona que vamos a ser listos para hacer buenas obras, ¿qué es lo que va a haber en nuestro corazón? Va a haber felicidad. Porque siendo felices uno puede ayudar a otro. Si uno es un infeliz, ¿qué va a dar al otro? No puede dar nada, porque uno no está bien. Y vamos a leer también Lucas 6:46. Lucas 6:46. Está lindo el texto este. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? A ver de vuelta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba ¿qué? Fundada sobre la roca. Bien, entonces, ¿quién le puede llamar Señor, Señor? El que hace lo que Jesús nos enseñó. Lo que Jesús nos mandó. Lo que la palabra de Dios nos manda a hacer. Aquel que hace eso, aquel que hace su voluntad, es digno de poder decirle, Señor, Señor. Entonces, de nada sirve que yo me ponga las rodillas en el piso y diga, Señor, 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 y Dios me manda por un lado y yo estoy haciendo todo lo contrario. Ahorren palabras. Primero, hagan las cosas bien y después pónganse a orar. Porque si no, decimos, Dios no oye mis oraciones. Y claro, ¿qué le va a oír si vos no le oís lo que Él te dice? ¿Por qué te tiene que oír Él? ¿Es así o no es así? Amén. Bien, quedamos con... Todavía no vimos ninguna, che. Bueno, ¿vamos a la primera? ¿O qué hora es? Bueno, vemos una. Al menos, hoy nos vamos con una, aunque sea. ¿Les parece? Bien. ¿Qué dice el versículo 3? Una de las bienaventuranzas. Porque era hasta el 12, bueno, pero no vamos a llegar hoy.
Dice, bienaventurados, Mateo 5, 3. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El código real, que es el Nuevo Testamento de los judíos mesiánicos, dice, cuán bendecidos son los pobres en espíritu, porque de personas como ellos es el reino de los cielos. A ver si por ahí la podemos enganchar entre las dos. ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado significa felicísimo. Un grado de felicidad superior a la felicidad común. Eso es bienaventurado. Es 3 veces feliz, si lo quieren llamar así. ¿No es cierto? Dice, bienaventurado ¿quiénes? Los pobres. ¿Pero qué pobres? Bien. Porque ¿sabían que había gente de mucha plata que seguía a Jesús? Había gente adinerada que servía a Jesús. Es un pensamiento equivocado creer que el cristianismo es para pobres. El cristianismo es para pobres en espíritu, no para pobres físicamente, pobres de bolsillo, así como yo. Es para pobres espirituales. Para pobres espirituales, para humildes. Veamos a ver qué dice algo. Estamos con Mateo, bueno, busquemos Mateo 27, 57. Dice Mateo 27, 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre pobre. Un hombre rico. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico. ¿Pero de qué riqueza habla este? Riqueza material, riqueza económica. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Bien, era un seguidor de Jesús este José de Arimatea. ¿Y qué es lo que era? Era un hombre rico. Y ese era un seguidor de Jesús. Entonces quiere decir que podemos descartar que el pobre de espíritu tenga que ser únicamente el pobre económicamente, sino que el pobre de espíritu es otra cosa. Un pobre de espíritu es reconocer que todo lo que tengo no es mío. Entonces yo reconozco que todo lo que tengo no es mío. En lo material y en lo espiritual. Aún mis dones, aún mis talentos, que yo digo que yo soy bueno para esto. Miguel dice que yo soy bueno para jugar al fútbol. Bueno, mi talento de jugar al fútbol, que hace mucho que no lo uso, bastante que no lo uso. La última vez me quisieron invitar a jugar de pelota. Dice, no, yo de pelota no quiero. Aún los dones que tenemos, las habilidades que tenemos, no son nuestras, sino que son dadas por Dios. Y si Dios quiere, las sigo teniendo. Y si Dios no quiere, las voy a dejar de tener. Aún mis hijos no son míos. Aún mi mujer no es mía. Nada es mío. Cuando yo reconozco que todo es de Dios, mi corazón va a empezar a cambiar. Porque yo ya me voy a empezar a dedicar únicamente a quien me da las cosas. Y no a cuidar las cosas que yo creo que son mías. Bien, veamos qué decía Job. En Job 1:21. Job 1:21. Esto es tener plena conciencia de que nada nos pertenece y que todo es de Dios.
Todo es de Dios. Dice Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué bárbaro! Job dice, salí del vientre de mi madre desnudo. Y desnudo voy a irme para no sé dónde. O sea que de la tierra nada me voy a llevar. Que nada es mío. Eso es lo que estaba diciendo Job. Aún a pesar de que Job le habían sido quitadas ciertas cosas, Job lo mismo bendecía a Jehová. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Entonces no es que lo tengo que bendecir a Dios cuando Él me da, sino también lo tengo que bendecir cuando Él me quita. En tiempos buenos y en tiempos malos, siempre tiene que ser bendecido el nombre de Jehová. El nombre de Dios tiene que ser siempre bendecido. En nuestra boca tiene que haber gratitud hacia Dios. Eso es ser una persona pobre de espíritu. Y vamos a ver un texto más. Y ya terminamos y después seguiremos el domingo que viene. Juan 15:15. Porque el lector ya me está diciendo que ya está, que vaya terminando. Entonces, como no voy a poder dar todas las bienaventuranzas, entonces vamos a cortar acá en la 2. En la segunda bienaventuranza. Recuerden para el domingo que viene en donde dejamos, ¿no? Juan 15:15. Dice. ¿Lo tienen todo? Perdón, Juan 15:5. Juan 15:5, ¿qué dice? Yo soy la vid. Juan 15:5. Acá lo vamos a corregir. ¿Estamos? Ayúdense a los que no tienen. Juan 15:5. Juan 15:5. Dice, yo soy... ¿Quién es el que está hablando? Bien. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la vid. ¿Vosotros quiénes son? Los pámpanos. El que permanece en mí, o sea, el pámpano que permanece en la vid, dice, él permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, cuando pertenecemos, cuando nos unimos, vamos a poder llevar muchos frutos. ¿Y qué dice después el punto y coma? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separado de nuestro Salvador, nada podemos hacer. Porque si no nos unimos a Jesús, no vamos a poder llegar nunca al Padre. Si no nos unimos al Salvador, al Hijo de Dios, no podemos llegar a ese lugar santísimo, a ese lugar en donde nuestras oraciones puedan llegar a la presencia de nuestro Padre. Entonces hay que estar, hay que incorporarlo a Jesús en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a incorporar? ¿En un momento mágico? No. Estudiando de sus enseñanzas. Agarrando la palabra de Dios, interpretada por Jesús, y metida en nuestra mente para que haya un proceso de cambios. Y así poder llegar a esa santidad que Dios quiere. No vamos a ser de un día para el otro perfectos. Vamos a tener que caminar en un proceso. Y ese proceso solamente lo vamos a llegar a través de las enseñanzas. ¿Hoy vimos una o dos? Una. Bueno, hoy vimos una bienaventuranza. Miren todo lo que tenemos para aprender. Vamos a ir domingo tras domingo para poder tener la carta magna del cristianismo, que es el Sermón del Monte. Así que, si quieren traer papel y lapicera, traigan papel y lapicera. Y vamos a ir anotando todas las cosas, porque esto nos va a enseñar a ir cambiando. Vamos a ir haciendo la parte práctica del cristianismo. ¿Cuál es la parte práctica? La parte que nos reunimos para exhortarnos, para orar, para participar de la cena del Señor. Bueno, la parte práctica de cómo vivir todos los días de nuestra vida. Amén. Que Dios los bendiga mucho.